Buenas tardes, mi nombre es Hans Krakauer. Soy estudiante de la Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Abierta y Distancia de México. Esta es la evidencia de la unidad 3 de la materia de sistemas ópticos. Vamos a hablar sobre la construcción de un horno solar. Un horno solar. Un horno solar es cualquier equipo que permita alcanzar altas temperaturas mediante la concentración de la radiación solar. La definición de Planas, en su artículo Horno solar, funcionamiento y aplicaciones, en la revista electrónica Energía solar, es que un horno solar es un sistema óptico para proporcionar radiación solar concentrada. Según este mismo autor, los hornos solares industriales que se utilizan para la generación de electricidad mediante energía termosolar pueden alcanzar temperaturas de hasta 3500 grados centígrados. Con estas temperaturas se pueden también ser utilizadas para la fusión de sales, lo que les permite hacer transporte de energía térmica que puede ser utilizada en calderas y otros procesos. Por ejemplo, para la producción de hidrógeno por medio del reformado de vapor y el metano, para la producción de nanopartículas por medio de la sublimación inducida, y otros. Ahora bien, por otro lado, en una escala menor, los hornos solares tienen muchas aplicaciones domésticas. Por ejemplo, para la calefacción de una casa en invierno, para calentar el agua para el baño o incluso para la cocción de alimentos. Según una ponencia en la Semana Nacional de Energía Solar de la Asociación Nacional de Energía Solar, aquí en México, estos hornos solares pueden ser artesanales o de diseños tecnificados. Se pueden emplear tanto particular como comercialmente, y hay de diferentes tipos, como el tipo parabólico, que funciona con radiación solar directa y necesita seguir la dirección del sol, y pueden alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados. El horno de caja, que consiste en una caja de color negro en su interior, menos una cara donde se coloca un vidrio opaco. Funciona como una trampa de radiación infrarroja, permitiendo el paso de la radiación solar a través del vidrio y no dejándola salir gracias al vidrio opaco. Los hornos de vapor, los cuales consisten en un horno el cual es alimentado por un vapor proveniente de un colector solar que se encuentra aparte. La ventaja es que el horno de vapor se puede tener dentro de la vivienda. El horno Tolocatsin, que es un tipo de cocina solar que es creada aquí en México y consta de una caja de 8 espejos, un tubo de aluminio y un recipiente de acero donde se colocan los alimentos. Este horno puede alcanzar temperaturas de entre 120 y 140 grados centígrados. Los comales, que son hornos tipo Tolocatsin, los cuales se tienen temperaturas de 250 grados centígrados. Son usados principalmente para freír y tostar. Para diseñar un horno solar, primero debemos calcular las dimensiones de cada una de las partes que se van a utilizar. Para esto nos vamos a basar en los requerimientos de energía y en la disponibilidad del recurso solar de la zona. Para calcular las áreas del colector, utilizamos la ecuación mencionada por González en su tesis titulada Estudio de propiedades térmicas del horno solar. En esta ecuación, el término antes de la igualdad se refiere a la cantidad de energía requerida por el proceso. A es el área del recipiente absorbedor. I, la radiación total que recibe el recipiente. U, el coeficiente de energía disipada por unidad de área. Y F, el factor de rendimiento de intercambio de calor. El área del recipiente absorbedor se calcula según las necesidades operativas, tratando de que sea lo más pequeño posible. De esta manera se calcula I y se despeja A, con lo que se puede calcular el área necesaria de los captadores solares. La construcción de un horno solar artesanal. Los hornos solares artesanales llevan las mismas partes que los industriales, solo que de dimensiones muchísimo menores, por lo que requieren una menor cantidad de recursos y tanto materiales como humanos, y es posible construirlos de manera casera. Las partes de un horno solar son la zona de cocción, que es el espacio donde se introduce el recipiente de la comida,
La cubierta transparente, que es la zona por donde entrarán los rayos solares al horno. La placa de absorción, que es la base de la zona de cocción. Suelen ser de colores oscuros para aprovechar más el calor del sol. Y los reflectores, que pueden ser espejos o de materiales reflejantes, que dirigirán los rayos solares hacia el interior de la zona de cocción. En la imagen es posible observar un horno solar casero típico. Dicho sea de paso, este horno pertenece a la categoría que estudiamos en la presente unidad, de óptica anidólica. Finalmente llegamos al meollo de la actividad, los pasos para preparar el reflector. En este caso, se utiliza un tambo de 200 litros, el cual es cortado longitudinalmente, a la mitad a lo largo. Posteriormente, se limpia la mitad que se va a utilizar, se puede pintar por fuera si es necesario, y por dentro es necesario forrarlo con alguna superficie reflejante. Puede ser papel aluminio o puede ser la pintura aluminizada para las barbacoas. Entre más reflectante sea la superficie, mejor va a ser la eficiencia del horno. Yo había considerado cortar cuadrículas muy pequeñas de espejo, de más o menos 1 centímetro de lado, y de esta manera se puede ir forrando con mucho cuidado toda la superficie interior del horno. Pero también, si deseo no gastar en pintura o comprando papel aluminio, se puede hacer cortando latas, y la parte interior del aluminio es lo suficientemente reflejante como para ser de la utilidad suficiente para la cocción. En las figuras que se encuentran aquí es posible ver antes de cortar el tambo y una vez que ya está semi terminado. La idea que mencionaba antes sobre colocar espejos puede ser un poco excesiva para un horno solar de estas dimensiones, especialmente si se utiliza para la cocción de alimentos. Sin embargo, sucede que hay un concurso aquí en mi universidad local, precisamente sobre la construcción de hornos solares. Y el primer premio es para el horno que alcanza la temperatura más alta. Se supone que la prueba es para la cocción de un pastel, pero se mide por el tiempo que lleva el pastel en cocerse, y pues el que se cose más rápido es el que obtiene el premio. El siguiente paso es la construcción de una base rectangular de madera. Esta puede ser con fajillas de 5 por 3 centímetros sobre las que se va a colocar el reflector. También se puede utilizar otro material que no sea tan sensible a la temperatura o que no sea combustible, como una base metálica. El tercer paso es colocar una tapa transparente. Esto se puede llevar a cabo cortando un cristal de 4 milímetros de espesor que quepa dentro de los carriles colocados en el reflector, lo que debe de cubrirlo completamente, a manera que le sirva de tapa. Finalmente, el último paso es colocar una rejilla, es decir, una base sobre la que se pueda apoyar la olla o el utensilio donde se va a cocinar. Finalmente aquí podemos ver el diagrama de flujo. De esta manera, el primer paso es realizar los cálculos para determinar las dimensiones. El segundo paso es adquirir los materiales necesarios. Después se debe preparar el tambor para la construcción del reflector, la construcción de la base de madera, la tapa transparente, la rejilla y finalmente ya estamos listos para cocinar. Como podemos ver en esta actividad, el diseño y la construcción de un horno solar, si bien requiere de algunos cálculos por los requerimientos de espacio, capacidad u otras condiciones del proceso, en realidad es una práctica bastante sencilla.
especialmente en lo que se refiere a una cocina familiar o actividades que no lleven altas temperaturas. La construcción de estos hornos ahorran grandes cantidades de energía y le dan a la comida una preparación más sana, evitando generar contaminantes y crear riesgos de fugas de gas u otros. Por último, aquí están las referencias que utilicé.